Alejandro Calderón, a quien le queremos dar la cordial bienvenida. Él es analista político y jurídico también y máster en gobierno y administración pública. Alejandro, un cordial saludo. Le habla Leonidas Castro, conmigo también está Jorge Escobar y Sebastián Díaz, que luego tendrán sus inquietudes. Quiero empezar, Alejandro, esta entrevista justamente con lo que ha hecho el gobierno del presidente Daniel Noboa, buscar esa reducción del tamaño del Estado, optimizar, el gobierno plantea optimizar justamente la nómina de esa, digamos que por decirlo de alguna manera, abultada justamente burocracia que tiene el Ecuador, y hay reducción de ministerios, de secretarías, hay reducción también, unificación de ministerios. Todo ello busca un poco también cumplir con aquello de la eficiencia pública, ¿no? Recordemos que hay muchas instituciones del Estado que para la ciudadanía, muchos son, como dicen popularmente, son pipones, están allí, tienen duplicidad de puestos y no están cumpliendo una función. El Estado tampoco puede permitir eso. ¿Cómo ve este inicio de lo que es justamente esta reestructuración del tamaño del Estado y lo que siempre se ha pedido, reducir la burocracia del Ecuador? Bienvenido, abogado. Muy buenas tardes, qué placer poder compartir esta tertulia. Sí, hay que comprender justamente el fondo de la reforma, y tiene que ver precisamente en que un Estado, ya sea grande o pequeño, necesita justamente poder tener capacidad de actuación. Y cuando nos referimos a capacidad de actuación es que cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno dice vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la vivienda, ¿cuál es el aparataje estatal que le va a servir precisamente para este propósito? El diagnóstico de la situación que ha hecho el señor presidente, así como también de lo que se viene refiriendo en los diferentes organismos internacionales, es que el Ecuador tiene una capacidad estatal nula y que tiene que ver por muchas cosas. Por ejemplo, el tema de excesivos procedimientos, de excesivos ministerios. Recordemos que el Ecuador vivió con ministerios coordinadores de la coordinación del coordinador, y eso ha dificultado justamente las inversiones, ha dificultado que la gente confíe en el Estado y dificulta también que haya justamente el sector privado pueda iniciar otro tipo de iniciativas, propuestas y emprendimientos. Así es como se tienen que entender, justamente porque el diagnóstico de la situación que ha hecho el gobierno no se trata únicamente, o no se trata en realidad, yo diría que para nada, porque el impacto económico es muy reducido realmente. Si nosotros medimos en las cifras en cuanto a las desvinculaciones, por ejemplo, que se anunciaron, el impacto económico es muy reducido en relación a todo lo que significa el aparataje estatal. Estas reformas hay que entenderlas como una necesidad básica que ha identificado el gobierno, y en este caso, pues como país, de que realmente el Estado pueda ejecutar aquello que está encomendado. Y vemos, por ejemplo, cómo en otros países, estamos hablando de los países anglosajones, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, para generar una empresa en estos países se requiere únicamente entre 15 días a 30 días de papeleos para poder tener una empresa. En cambio, en el Ecuador se requiere aproximadamente de 8 meses para que una persona pueda tener una SAS con todos los habilitantes, etcétera, etcétera, lo cual evidentemente genera unos costos increíbles y que pocas veces se ven en los indicadores económicos, porque es lo que se considera como los costos de oportunidad. Termina siendo esta decisión del gobierno. Hemos recibido alguna retroalimentación de ciudadanos, de la gente, que dicen que ante este mero anuncio de la reducción de 5.000 empleados, pues hay muchos empleados que ahora sí quieren trabajar, que están queriendo hacer los deberes bien, la buena letra, cuando eso es lo que vieron haber hecho siempre, y no sentirse ahora amenazados porque van a ser evaluados. Un poco también el mal servicio que se daba en algunas instituciones donde nosotros somos quienes pagamos, por ejemplo, la seguridad social, y piensan a veces que ellos son los dueños del dinero. Resulta que en el IES quienes mantienen a esos empleados que están ahí es justamente los empleados. Ellos tienen actitudes a veces un poco agresivas con los pacientes, con las personas de tercera edad, y todo esto se ha visto también en estos últimos días que están cambiando las actitudes. Es decir, se sienten realmente que al ser evaluados, pues podían dejar de estar en ese puesto que han creído que por muchos años pudieran estar ahí sin ser tocados. Y eso también es un aspecto positivo, porque la ciudadanía quiere ese cambio de actitud del servidor público, que atiende y que sirva obviamente con eficiencia. Bueno, precisamente como comentabas, yo voy a rescatar una palabra que indicaste, y es el tema de la actitud. Es cierto que justamente se ha trabajado en muchas reformas, como por ejemplo la orientación hacia el servicio, el tratar al ciudadano ya no únicamente como ciudadano, sino como cliente, para dar una atención diferenciada de aquel principio que dice que el cliente siempre tiene la razón, por ejemplo, para la empresa privada.
Lamentablemente estas reformas no han tenido éxito justamente en la actitud de servicio, que es algo muy importante de cara a los ciudadanos. Y todos evidentemente no hace falta seguir redundando en lo que todos hemos vivido y hemos conocido. Elementos como por ejemplo el tema de que uno va hacer un trámite de la cédula y uno pregunta por el trámite del pasaporte y el funcionario que te está atendiendo te dice, no sé, no es mi asunto, vaya a hacer la cola, sacar el turno para preguntar el otro trámite, porque eso evidentemente tiene que ver con elementos de actitud y la seguridad social, pues justamente con lo importante que es en función de las demandas que atiende, evidentemente no ha habido esta voluntad de atención de calidad y de calidez. No obstante, considero importante que podamos hacer una evaluación objetiva del trabajo de todos los servidores públicos y también aquellos que evidentemente sí están trabajando, si se están poniendo la camiseta de la importancia que es servir para el Ecuador, justamente que esas personas puedan seguir con una programa de carrera, con una formación, y de eso justamente se trata esta reforma que se ha hecho, por ejemplo, a la Ley de Integridad Pública, con la disposición de que se hagan 2 evaluaciones semestrales, es decir, 2 evaluaciones al año, una cada semestre, con otra disposición, por ejemplo, para las instituciones públicas de decirles, oiga, renueve su manual de puestos constantemente, porque el mundo cambia de una forma muy rápida y en cambio el sector público siempre se queda atrás. Evidentemente, el Ecuador está viviendo un proceso de estabilización, de reforma para poder caminar hacia adelante, y esto ha hecho justamente que haya un momento de impacto en el cual el ecuatoriano necesita tener mejores condiciones institucionales para poder invertir, emprender, y de ahí se trata justamente que hay muchos servidores públicos que están haciendo quizás un poquito más de conciencia del valor que tiene trabajar para lo público, de servir a la gente, porque evidentemente esto en algunos procesos se ha perdido. No en todos, hay que evaluar objetivamente, pero está claro que la actitud del servidor público en general tiene que cambiar porque se han consolidado dentro de sus puestos, se han hecho dueños de sus puestos, no da una respuesta más allá que no sea dentro de su silla, por así mencionarlo, y esto evidentemente nos perjudica a todos como ecuatorianos. Muy bien, Alejandro. Sebastián Díaz tiene más inquietudes para usted. Gracias, Leonidas. Estimado Alejandro, yo quisiera preguntarle especialmente sobre el tamaño del Estado. Se habla a veces de Estado obeso, a veces de Estado débil. Existe esta dicotomía entre si el Estado es muy grande, es muy pequeño. Ciertos argumentos mencionan sobre la burocracia extensiva en ciertas zonas, especialmente en el área de secretarías, zonas estratégicas, pero por otro lado existe el argumento que alrededor del 75-80% son entre profesores, médicos, gente que trabaja en la seguridad pública. ¿Cómo podemos llegar a lograr un Estado que se adapte a las necesidades que tenemos? Porque mucha gente dice, queremos más salud, queremos más seguridad, queremos más energía, pero no quieren más gente en el sector público. ¿Cómo podemos balancear ese tema? Gracias, Sebastián, por la pregunta. Me parece que es muy interesante porque precisamente América Latina ha tenido movimientos pendulares, es decir, en procesos donde ha habido partidos políticos de izquierda, la presencia del Estado ha sido mayor, y en cambio cuando ha cambiado la ideología han hecho justamente más reestructuración del Estado, por así mencionarlo. Creo yo que este es el momento ideal para que los ecuatorianos nos sentemos y pensemos cuál es la medida del Estado fundamental o necesaria que requerimos. Estamos todos claros, incluido dentro del propio programa del presidente de la República, que las bases esenciales del Estado son salud, educación y justicia. Precisamente como tú bien comentabas, es decir, no se trata únicamente de decir sobran funcionarios, sino realmente de pensar dónde faltan funcionarios y dónde hay justamente precisamente que hacer esta redistribución. Estamos todos claros y estoy claro justamente que en la exposición de motivos, como justamente manda la Ley de Integridad Pública, se hace un análisis bastante básico y dice así, es decir, no se está diciendo que nos sobren médicos, no se está diciendo que nos sobren educadores, lo que se está diciendo es que precisamente lo que hay demasiado son aquellos directores, aquellos administrativos, aquellos analistas del análisis, y justamente con la supresión, la absorción de los ministerios, que pasa justamente de 19 a 14, lo que se evita es tener este tipo de cargos medios, es decir, este analista de cuentas, este analista administrativo, este administrador financiero. ¿Por qué? Porque esos puestos lo pueden asumir desde una institución mayor. Precisamente por eso que el presidente de la República ha dicho, no es que cambie ninguna obligación, no es que van a tener menos atención y menos derechos, sino que buscamos optimizar para que no haya tanto intermediario. Entonces es muy importante lo que tú comentas, porque estamos claros que el Ecuador evidentemente necesita reforzar su estado del bienestar como una política además de seguridad
Y esto es justamente lo que se ha mencionado de aquí al futuro, que se busca justamente mejorar la inversión en educación, en salud, en médicos, en profesores. Los profesores tienen que ser los mejores pagados, tienen que ser las nuevas estrellas, igual que nuestros médicos, pero para eso necesitamos justamente que los ministerios que hacen la política pública sean eficientes para ello. Y por eso sí es importante que la ciudadanía conozca, es decir, los 5,000 funcionarios corresponden al 0,8% del total de los servidores públicos. No se trata de una medida de ahorrar justamente los sueldos, sino de cómo hacemos más eficiente la política pública, y los cargos precisamente que se están justamente suprimiendo son aquellos que pueden hacer otros funcionarios que ya ganan su sueldo precisamente para eso. Es decir, ya no tenemos coordinador del coordinador del coordinador, sino que con un solo coordinador podemos hacer las mismas tareas dentro precisamente del sector, porque nos pasaba otra cosa bastante curiosa, es por ejemplo en el tema de educación superior, ¿verdad? Es decir, a veces el Ministerio de Educación estaba muy desconectado de lo que hacía la CNCID y no se trataba el sistema en su integralidad. ¿Por qué nos pasaba esto? Porque la CNCID cogía su propia autonomía, su propia identidad, con su propia red de actores, con sus propias redes de sueldos, y se trabajaba precisamente muy desconectado de lo que venía haciendo el Ministerio de Educación. Y esto nos afecta a todos, porque evidentemente el perfil de la persona que está en la escuela y en el colegio es cómo las universidades van a recibir a estos estudiantes. Entonces no se trata de una medida de ahorrar recursos realmente, sino se trata de una medida de cómo optimizamos la gestión pública, y para esto evidentemente es ese tipo de puestos los que se están suprimiendo, y es ese tipo de ministerios los que se han absorbido precisamente para mejorar justamente la actividad. Y eso, estimado Alejandro, le quería preguntar ahora. La hoja de ruta del gobierno nacional para lograr un Estado eficiente y reducir cierta burocracia ha sido, digamos, unir ministerios, unir secretarías, darle más competencias a ministerios, y existía la disputa entre personas que decían que el Ministerio de Energías y Minas deberían separar entre energías, minas e hidrocarburos. Ahora tiene el tema de ambiente. Realmente la pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos es, ¿realmente sobrecargar ministerios, los cuales que no cumplían con el 100% de su presupuesto, no lo ejecutaban, ya sea por falta de recursos, por falta de personal o por incapacidad en sí la gente que está dentro? ¿Cómo podemos lograr este Estado eficiente, teniendo en cuenta que ya reducimos el Estado? Con lo que tenemos ahora, ¿cómo podemos dar paso al frente? Bueno, justamente se trata, como tú bien complementas, y yo sí insisto, en que necesitamos dar una mayor estabilidad a los servidores públicos. ¿En qué sentido? En que no dependan únicamente de los vaivenes políticos. ¿A qué me refiero? Y esto tiene que ver no solo con el gobierno central, sino también con las municipalidades. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gerente que cumple sus funciones en una empresa municipal, en aseo, no sé, en el tema de aeropuerto, viene un alcalde diferente, cambia justamente estos funcionarios, es como un volver a empezar. Precisamente por eso es que se hace muy necesario que tengamos justamente un refuerzo de los servidores públicos que toman decisiones estratégicas, para que puedan seguir formándose, para que sean expertos dentro de su área, y eso tiene que ver evidentemente con reformas a la ley, a la LOCEP, reformas a la ley de empresas públicas, para poder darles una formación distinta, y ahí sí un plan de carrera óptimo para que tengamos a los mejores servidores dentro del sector público. Otra muy fundamental es que evidentemente el gobierno requiere mejorar los procesos que se encuentran en su interior. Hay que recordar que en el Ecuador, lastimosamente, todavía estamos aprendiendo cómo legislar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos 1 millón de leyes, 1 millón de disposiciones, unas contradictorias con otras. Tenemos además una desinformación increíble por parte de algunas entidades públicas que viene justamente con una trayectoria institucional. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros buscamos datos, por ejemplo, de cuál es la explotación petrolera, dependiendo del ministerio al cual nosotros íbamos antes, íbamos a encontrar datos muy distintos. Justamente esta fusión de los ministerios, más que una sobrecarga, yo entiendo que va a conseguirse por fin que tengamos una unicidad de procesos. Ahora hay que hacer esfuerzos adicionales que van, eso sí, va a requerir inversión, como por ejemplo el tema de la interoperabilidad de la información. Hoy el Ecuador, en este siglo XXI, todavía el ecuatoriano necesita ir con su papeleta de votación para hacer cualquier trámite mínimo o cualquier trámite que sea grande o pequeño. Y eso evidentemente es una ridiculez. Para justamente tener una información más interconectada, más interoperativa,
porque eso también nos va a ahorrar recursos. El gobierno evidentemente va a tener que invertir en homogeneizar los softwares de las diferentes entidades, porque cada una ha manejado sus propios presupuestos, sus propias contrataciones, como si fueran justamente países distintos, y lo que hoy vivimos precisamente es que cada una tiene su información y que al ciudadano le cargan el peso de tener que dar información de cualquier cosa con algo tan simple como el tema de la papeleta de votación. Esos son los retos actuales que tiene justamente el gobierno de la República, y así como también justamente trabajar en la seguridad jurídica para que las inversiones regresen al Ecuador, considerando que nuestro país en los años anteriores ha sido uno de los que menos inversión extranjera ha recibido, y así es imposible generar empleo. Así, esperemos que realmente se logre esta articulación entre diferentes ministerios y secretarías para el buen funcionamiento estatal. Continúa la entrevista, Jorge Escobar. Gracias, gracias Sebastián, bienvenido. Ahora, hablemos un poco de estas fusiones, porque hubo críticas en el caso puntual de ambiente con energía, lo mismo vivienda con transporte y obras públicas. ¿Hay allí quizás algún problema de sindéresis por las líneas que abarcan cada una de estas carteras de Estado? Bueno, realmente hay que justamente ver las prácticas que están haciendo en otras latitudes para conocer cuáles son las políticas públicas más eficientes en el tema energético y de ambiente. Me parece realmente estratégico hacer esta fusión. ¿Por qué? Porque hay que recordar, por ejemplo, en países como Alemania, en los cuales ellos evidentemente tienen habilitados, por ejemplo, el tema de la producción minera con un impacto de carbono cero. ¿Qué es lo que se está haciendo con este tipo de articulaciones? Precisamente que este tipo de actividades desde su nacimiento ya estén articulados con las políticas ambientales, en el caso, por ejemplo, como sucede en Alemania con el tema minero, y se trabaja, por ejemplo, para que la ciudadanía tenga una mayor comprensión o visualización con volquetas eléctricas, con otro tipo de implementos, porque ya se está compaginando justamente esta política pública de una manera articulada. Dicho esto, ahora nosotros justamente podremos evaluar si es que estas articulaciones o si estas fusiones han sido coherentes o no, como con el resultado de la política pública. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Precisamente con el porcentaje de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente. Cabe indicar que la Constitución de la República del 2008 establece que corresponde al presidente de la República organizar la administración pública de la manera que él considere para poder justamente lograr su política pública. Dicho esto, si el señor presidente ha considerado que es la mejor forma de articulación, veremos si es que ha estado en lo acertado o en lo incorrecto justamente con el nivel del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. He escuchado muchos comentarios, muchas objeciones con el tema de ambiente y con el tema energético, pero realmente, como menciono, cuando nosotros comparamos qué se están haciendo en otras latitudes, vemos cuál es el sentido de lo que se está haciendo esto, y así es como precisamente está funcionando. Ahora, insisto, el éxito o el fracaso también va a depender de que el señor presidente de la República pues pueda tener a personas formadas con experiencia y que no únicamente sean de confianza política, sino que también se compagine la expertise en la gestión de la administración pública. Bueno, habría también que ver cómo queda el ajuste presupuestario, porque la idea original de esta optimización del aparato estatal es que se puedan ajustar esos presupuestos. En el caso del Ministerio del Interior, asume ECU 911 y también el SNAI. ¿Qué va a pasar? ¿Esos presupuestos originales se trasladan al interior o va a haber un ajuste? Es decir, ¿va a disminuir el monto de cada organismo para que lo asuma interior? ¿Y de qué forma cuando el flujo de ECU 911 es alto? Ya tienen un problema con los servidores para su capacidad de almacenamiento. En el caso de las cárceles, la tuberculosis, sus infraestructuras. Entonces, ¿cómo va a quedar eso finalmente? Bueno, en este momento justamente se está desarrollando a través de la coordinación de este tipo de fusiones. Están trabajando en este proceso de absorción de algunas entidades. Lo que normalmente debería suceder desde el punto de vista de lo que nos dice tanto el COA como los códigos financieros es que se tienen que ajustar, homologar los planes anuales de política pública. Es decir, por ejemplo, en el caso de la CENESID, la política pública que ellos tenían presupuestado para enviar al Ministerio de Finanzas y que así les aprueben el presupuesto, lo que debería hacer es consolidarse dentro
del PAP dentro del Plan Anual de Política Pública del Ministerio de Educación y así con las diferentes absorciones. Ahora, lo que resulta también interesante es conocer cómo el personal funcionarial, como van a pertenecer justamente a otra entidad, los procesos administrativos de cuáles son las actividades o con el tema de supresión de partidas. Considero que ese es el tema más neurálgico justamente de cómo se va a ir desarrollando. La lógica de esto, evidentemente, es que al absorber justamente las funciones, primero el Estado va a ser más rápido porque va a tener menos pasos para la actuación y después evidentemente que va a haber un ahorro precisamente porque ya no se van a necesitar tantos puestos intermedios para lograr el éxito de la política pública. Como mencionaba, actualmente se encuentran en reuniones los diferentes ministros para justamente desarrollar cómo va a ser este procedimiento de fusión, de unificación de los presupuestos, y una vez que ya tengan la consolidación de los planes anuales de política pública, los enviarán al Ministerio de Finanzas para su aprobación. Lo que evidentemente todos esperamos, y así debería ser, es una reducción de los presupuestos estatales de cara justamente al ejercicio fiscal siguiente. Ahora, hablemos del costo-beneficio de esta decisión. Daniel Noboa hablaba de optimizar el presupuesto, de ajustar las cifras, y se conoció que la desvinculación de estos 5.000 servidores implicaba que se dejaba de tener un egreso de aproximadamente 65 millones de dólares porque cada uno de esos 5.000 servidores ganaba un promedio de 1.000 o 1.200 dólares mensuales. Eso se multiplica por 12 y sale la cifra que hemos expuesto. Sin embargo, de manera paralela, se anuncia una nueva fase de Jóvenes en Acción. Va a haber una etapa de calificación entre agosto, septiembre y octubre. Ellos van a ser contratados para noviembre, diciembre del presente año y hasta enero del siguiente 2026. Esa contratación, con un sueldo de 400 dólares mensuales, que se traduce al final en un monto total de cerca de 96 millones de dólares, no presenta allí una falta de sindéresis entre lo que quiere hacer el gobierno y lo que termina haciendo con estas nuevas contrataciones, porque serían 80.000 los jóvenes, de acuerdo a lo que dijo el mismo mandatario. Bueno, justamente esa es la pregunta clave, creo yo, el tema del costo y el beneficio de cuál va a ser el final del resultado de este proceso. Primero, lo que hay que considerar es cuál es el costo de no trabajar por una optimización del Estado. Y ojo, cuando hablamos de una optimización del Estado, no quiere precisamente decir o reducir el tema de cuál es el personal de funcionariado que trabaja, porque quizás seguramente lo que necesitamos es una redistribución en los sectores clave, más que justamente una reducción del número de funcionarios como tal. Una, ¿cuál es el costo de no trabajar en una eficiencia del Estado? Y la segunda, evidentemente, como menciono, el impacto económico de esta reducción de 5.000 funcionarios, de un total de un universo de más de 6.550 funcionarios, es mínima. El impacto económico realmente es del 0,8%. Yo creo que la lectura económica, incluso porque los datos están ahí, los datos hablan por sí mismos, no es tanto cuánto es el valor que el Estado se va a ahorrar, sino precisamente qué se quiere hacer con un cambio institucional, con una reforma institucional, y justamente contraer gente nueva y dar la oportunidad a gente joven que pueda iniciar un trabajo de carrera, que pueda formarse en el sector público, con una visión distinta de las cosas quizás, y también siendo conscientes que el Ecuador está justamente adoleciendo de la generación de empleo y que precisamente necesita a aquellas personas que están en búsqueda activa del empleo, con una edad justamente con las mejores condiciones para hacer una carrera administrativa, que puedan insertarse en el sector público. Si bien es cierto, como tú comentas, ya siguiendo la comparación analítica, de esto me ahorro, pero luego esto me voy a gastar en contratación, vuelvo e insisto, la lógica no es tanto el ahorro como tal con estos 5.000 funcionarios, sino justamente el reformar, el refrescar y el optimizar la actividad del sector público. Estamos de acuerdo, Alejandro, pero fíjese, hemos hablado de Jóvenes en Acción, que es válido, por si acaso nadie está denostando aquello. Son 3 meses en los que los chicos pasan de 0 dólares en sus bolsillos a 400 y en 3 meses han acumulado 1.200 que les pueden servir para emprender cualquier negocio o, de manera paralela, quedarse finalmente en el sector público si demuestran capacidad, no eficiencia. Pero allí no hay precisamente una política de estabilidad laboral, porque son episodios, son periodos. ¿Cómo se puede observar aquello también? Porque cuando se le preguntó al presidente Daniel Noboa hace poco por la deuda onerosa que tiene el Estado con el IES,
un poco más de 24.000 millones de dólares, más del 60% del presupuesto general del Estado, y también esa cifra es equivalente a 2 presupuestos anuales del IES, 2 presupuestos anuales y un poco más. Con lo cual, pues el presidente dijo, bueno, hay que generar más plazas de empleo, pero ya tenemos pues en vigencia la ley para la eficiencia económica y generación de empleo joven. ¿Se ha logrado el objetivo o no? Sí, yo creo que es muy importante lo que tú comentas porque y es importante que estas reformas se complementen con la estabilidad de los servidores públicos para que puedan hacer justamente el tema del servicio de carrera con aquellos elementos, justamente con aquel personal que después de las evaluaciones demuestren justamente la idoneidad con el puesto y que están haciendo bien sus funciones. Hay que complementarlo evidentemente con esto. Y luego, por otra parte, claro, el Ecuador ha tenido un problema sistémico que venimos acarreando hasta el momento, y es que de la población económicamente activa, de aquellos que precisamente están en edad de trabajar, de los que están trabajando y de los que están afiliados, son muy pocos, somos muy pocos los ecuatorianos que estamos en la seguridad social en relación justamente al empleo, y uno de los grandes males que tenemos como economía es justamente el empleo informal. Evidentemente, por contemplarlo en una ley, no es que va a cambiar la realidad económica inmediatamente, sino que requiere justamente de que el gobierno pueda complementar estas medidas, y veremos sus resultados precisamente ya al finalizar este ejercicio fiscal, porque presumiblemente con estos tipos de reformas ya debería de bajar el déficit fiscal. Y ahora el tema de seguridad social es un tema fundamental, importante, que hay que tratarlo hoy en día justamente por cómo conseguimos no solo generar empleo, sino cómo poder eliminar o cómo combatir la informalidad y cómo hacer justamente más sustentable nuestro sistema de aportaciones. Agradecemos la comparecencia de Alejandro Calderón. Él es analista político y también ha dado su mirada en torno a esta última coyuntura, ¿no? El decreto 060 que dispuso la desvinculación de 5.000 servidores públicos, ha dicho el presidente, porque no se ponían la camiseta o al menos boicoteaban la gestión pública, y también la fusión y también las diferentes instituciones que se tuvieron que sumar, ¿no? Y que se tuvieron que adherir a algunos ministerios. Son las 18 horas en punto. Vamos con Wendy Quinde. Gracias también al doctor Calderón por haber estado con nosotros, mi querido Jorge. Buenas tardes contigo, con todos nuestros amigos oyentes que están en la sintonía de